Bienvenidos a canal El Lado B de las Cosas. Presenta la chinchemanía y la globalización, la agenda, las chinches y todo lo que viene. Bueno, vamos a hablar de un tema que está en tendencias, que ya se volvió noticia internacional y que tiene que ver con una plaga de chinches. No quería yo hablar de esto porque no me parecía un tema tan importante, pero al ver que ya se volvió internacional y ya tiene repercusiones, ahora sí, gracias a comentarios que ustedes me han hecho, me doy cuenta que esto ya es más un plan elaborado, una operación psicológica más que otra cosa. Bueno, vamos a hablar. El problema de las chinches es real, claro, pero existen hace 200, 300 años. De hecho, existían y el año pasado y el antepasado, pero ahora es que le prestamos atención. ¿Por qué? Primero, varias cosas. Solo le prestamos atención a lo que los medios de comunicación nos señalan. Si hay otros problemas más graves que nos afectan más, pero no salen en televisión, no lo mencionan los periódicos, nosotros fingimos que no existen y volteamos para otro lado. Pero cuando ellos se enfocan en un solo tema, hablan de eso todo el tiempo, entonces se genera la paranoia y es ahí donde empieza la manipulación social. Todo empezó porque en el metro de la Ciudad de México alguien detectó chinches. Para quien no conozca, pues el metro es visitado por millones de personas y hay todo tipo de plagas, ratas de 2 patas, ratas de 4 y toda clase de fauna de insectos. ¿Por qué de repente le ponen atención a las chinches y solo a las chinches cuando había otras cosas graves que pasan en el metro como extrañas desapariciones? Pues porque obedece a un plan. Ahora lo vemos. Luego empezó a sonar las alarmas en algunas escuelas, sobre todo en la UNAM. Me llama la atención cómo de repente la UNAM es elogiada por ser de las mejores escuelas del mundo, una escuela que es pública, gratuita, seleccionada como de la mejor de Latinoamérica o de las mejores de Latinoamérica y la mejor de México por encima de escuelas carísimas. Y no es porque yo haya estudiado ahí, porque luego me insultan también por eso. Fíjense que yo estudié en una escuela de paga, bastante clasista. Y bueno, pero considero que la UNAM es buena escuela, que el Poli es buena escuela y que además hay un interés bastante evidente por desprestigiar a la UNAM. Hay constantemente huelgas, o sea, hay gente en la UNAM que le pagan por desprestigiar su propia escuela. ¿Por qué? Por intereses de escuelas privadas y hay un tema ahí. Bueno, pero ya no me quiero desviar. En fin, empezaron a decir que la UNAM y ese era un problema que se podría solucionar, lo del metro, lo de la UNAM, muy fácilmente. Solamente llamas al exterminador a que va a hacer a una fumigación cada mes, cada semana, lo que sea, estar fumigando y se acababa el problema, tanto en la UNAM como en espacios públicos y ya. ¿Cómo es que esto le ponemos tanta atención cuando tiene una solución evidente? Porque nos están manipulando y no quieren que veamos. El problema de las chinches a lo mejor está muy desatado, como dicen, pero se soluciona. Punto final. ¿Por qué seguimos en eso? Porque nos están manipulando. Para empezar, nadie se ha dado cuenta que quizá la situación de las chinches también está así por el excesivo calor. Porque si estamos en octubre hay estas oleadas de calor, nadie se pone a pensar. Y yo he estado pensando que tal vez estas oleadas de calor sean una respuesta que no es natural y que tenga que ver con otro tema que la gente ignora porque no sale en televisión, como lo del maíz transgénico. Están obligando a los campesinos y hay una disputa con el gobierno porque el gobierno ya no quiere comprar maíz transgénico porque los transgénicos y las semillas transgénicas dañan la tierra, provocan que ya se vuelva la tierra infértil, dañan los cultivos y provocan enfermedades graves como el cáncer. Entonces hay esta discusión en Estados Unidos, está una disputa y quieren obligar a que México siga comprando este maíz. Y este año precisamente ha habido una sequía sin precedentes, no hay lluvia, dañando los cultivos locales. Los campesinos están sufriendo, pero la gente no pone atención porque solo pone atención en lo que le dice la televisión. Entonces, esta sequía tan grave también provoca un desequilibrio y las plagas surgen cuando hay un desequilibrio. Entonces, insisto, las plagas ya existían, las chinches ya existían hace 50 años, 200 años, lo que sea, pero solo ahora le ponemos atención y además ignoramos otros temas como el excesivo calor, la manipulación de clima que están haciendo contra México. Ojo, no ponemos atención y además un tema
que es muy importante en el mundo y que tampoco están hablando. Ya había hecho un video, pueden checarlo aquí en el canal, de que Villano Puertas está fabricando mosquitos transgénicos en Colombia. Hice un video de eso y los está soltando en varias partes, en Estados Unidos, en México, en Brasil y en varios países. Es un experimento, son portadores de una bacteria y seguramente van a contagiar varias cosas, ¿no? Pero no ponemos atención a las chinches y estamos tapando lo de los mosquitos. Puede ser que lo de las chinches sea un tema para tapar o encubrir el tema más importante, que es lo de los mosquitos transgénicos. Bueno, pero también ya vi que es un problema global, porque ya empezó a salir las noticias que también en Francia ya se desató algo que ya existía 200 años. Ya llegó al Parlamento francés, están hablando de que es la peor plaga de chinches desde la Segunda Guerra Mundial. Curioso que señalen la Segunda Guerra Mundial cuando estamos viviendo una tercera o pretercera guerra mundial. O sea que es muy curioso, altamente curioso. Bueno, entonces se está diciendo que Francia sufre una plaga de estos animales en varias ciudades, sobre todo en París, y que ha llevado al gobierno de emprender lecciones a nivel ministerial. Están hablando todo el tipo de eso, están diciendo que se desplazan en maletas, mercancías, ropas, pasajeros y demás. Ya llegó el tema, la sesión de control al gobierno de la Asamblea Francesa. O sea, están todo el tiempo bombardeando a la gente en Francia con este tema. Hasta ya llegó al gobierno, cuando lo que deberían de hacer es fumigar y ya. No, pues no. Entonces lo que quieren es crear una psicosis. ¿Por qué? Porque ya están hablando de que hay varios lugares donde van a ser portadores, como los cines, los restaurantes, las escuelas, los centros turísticos, los hoteles, es decir, y que van a generar una paranoia colectiva a nivel mundial de esos lugares. Y posiblemente, como alguien me lo comentó, fíjense que tenían razón, algún encierrito. Ya en algunas escuelas en la UNAM se fueron a huelga, algunas escuelas están trabajando este tema de forma remota por algo que ya existía hace 200 años. Así son las manipulaciones, ¿no? Entonces, ahora ya salió el tema de por qué precisamente están hablando en Francia de un plan de acción que se va a implementar en las viviendas y en los lugares turísticos, porque Francia va a celebrar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en verano del 2024. Así que no duden que en esos juegos van a decir que todas las instalaciones de este lugar van a estar infectadas de chinches, van a llegar los deportistas, se las van a llevar a su domicilio y van a decir que se acaba de crear una plaga mundial de chinches, cuando ya existían en muchos países. ¿Ven? Pero es la manipulación. ¿Y qué va a pasar? Pues después van a decir que van a soltar una enfermedad grave que se va a contagiar por las chinches. O sea, primero sueltan las chinches, supuestamente en México empezaron en el metro cuando ya existían. A algún alumno de la UNAM le pareció fabuloso desprestigiar a su escuela, porque creo que es eso, Ya empezó en México, van a culpar a México, luego van a culpar a Francia. Luego, porque en México está el tema de la gentrificación, México está de moda, vienen muchos extranjeros, vienen a vivir, vienen a pasear, entonces se están viniendo muchos extranjeros, o sea, nada es casual. Van a culpar a México de que México lanzó las chinches al mundo, chinche manía mexicana, Made in México. Y luego que esto se puso peor en Francia, en los Juegos Olímpicos se crea una cosa global de algo que ya existía hace 200 años y nadie había puesto atención. Y luego van a decir que una super enfermedad maligna por culpa de esos insectos horribles y todo es culpa de México, nos van a encerrar y bueno, pues es lo que creo que va a pasar. En fin, es la misma historia de siempre. Pero bueno, tal vez soy un poco dramática, pero ya se ve venir, son tan predecibles. Déjenme su opinión. Este canal les presenta historias alternativas. No olviden suscribirse y ayudarme a compartir. ¿Qué piensan ustedes de la chinchemanía? ¿Es una agenda?